En esta columna no voy a hablar del primer gran debate oficial que se ha dado en W Radio con los candidatos oficiales a la alcaldía de Bogotá. Simplemente voy a comentar que se sacaron los trapitos al sol Carlos Fernandito y Claudita a ver quién era más peñalosista. Por supuesto, Miguelito quedó un poco como su abuelo, del que todavía cuentan chistes malos en Colombia. ¿Quién queda? Esa es una buena pregunta. Si hay una alternativa para el próximo cuatrienio en Bogotá. Tampoco voy a referirme, pero sí invitarlos a un ciclo magnífico que ha inaugurado la Cinemateca Distrital, que no quiso hacer Peñalosa y le tocó a trancas y a mochas hacer, construir, porque indudablemente fue un proyecto de la Bogotá humana y felizmente está en diagonal a mi retosadero. Es un ciclo sobre el célebre director inglés Derek Jarman y acabo de ver otra vez Caravaggio y me queda el eco de Esperanza sin miedo y Fresas con pimienta. Pero hablando de fresas con pimienta y de dos naturalezas que pueden oponerse radicalmente pero pueden ser los mejores amigos del mundo, quiero señalar algo que me parece extraordinario de este año de aprendizaje, como lo dice cándidamente la revista Semana, cosa que no hizo con Gustavo Petro cuando fue alcalde de Bogotá. A los 6 meses titulaba y caricaturizaba que Bogotá le había quedado grande a Petro. Ahí ustedes comprenderán la gran objetividad de esta magnífica revista Semana. Pues bien, dos naturalezas que se oponen y se complementan, como fresas con pimienta. Pero esas dos naturalezas son la desgracia para Colombia. Son el expresidente innombrable que se constituyó en el taita que reparte su riago no solamente al presidente a quien tiene amarrado y quien no se va a poder liberar de él. Ya la prensa internacional lo señala de una manera clarísima y contundente. La BBC ha acuñado el apelativo de subpresidente que circula en todas las redes sociales y que está en boca y boca de los colombianos. Pero también la Deutsche Welle señala algo que es una realidad: el presidente de Colombia que se resiste a madurar, y lo compara con Oscar, el protagonista de El tambor de hojalata, la célebre novela de Günter Grass. Efectivamente, el muchachito una vez le regalan un tambor de hojalata para que toque y grite y haga bulla, un poco como la guitarra o el baloncito del subpresidente, jamás va a madurar. Y entonces uno se pregunta, esa inmadurez de Iván Duque, podríamos decir Oscar Iván, ya que hay tantos Oscar Ivanes en Colombia, y el Oscar por el tambor de hojalata de Günter Grass, su protagonista de la novela El tambor de hojalata. ¿Será que es solamente cuestión de Ivancito Duque en pequeñito el no madurar? Tal vez no. Probablemente esa inmadurez es el reflejo o es directamente proporcional a la inmadurez de los colombianos que votaron por él. Porque indudablemente los colombianos que votaron por él sabían que no votaban por él, sino votaban por quien decía el innombrable, es decir, el taita que maltrata a la mujer, reparte su riago y amenaza a todo el mundo, no solamente desde su cuenta de Twitter. La pregunta que nos hacemos desde esta columna de Pelando el Cobre es hasta cuándo los colombianos vamos a creer en ese modelo de papá, de taita en realidad, maltratador. ¿Cuándo vamos a reconocer que ese taita maltratador, y espero que las feministas me sigan en esto, es en el fondo un cobarde y un impotente? Esa es la gran pregunta. Porque mientras tengamos ese modelo de taita que reparte su riago, que de algún modo sadomasoquista, amenaza, maltrata, estropea a la sociedad y en la noche se aparece con un cocorico, evidentemente Colombia es inviable. ¿Cuándo se nos coló ese modelo de padre? ¿Cuándo ese modelo de tutor irguió al nuevo presidente y se lo almorzaron los más de 8 millones que votaron por él?
Pero en el balance de este año de gestión, indudablemente fue sepultada la consulta anticorrupción, han querido hacer trizas la paz, la economía va en picada, dicho por el gerente general del Banco de la República, el desempleo ha aumentado, a pesar de que tienen un fabricante de cifras oficiales en el DANE, el gomelito del DANE, no las han podido maquillar suficientemente, sobre todo con los grupos afrodescendientes e indígenas, en cuya interpretación del censo están diciendo que son mucho menos de los que se creía, porque para ser indígena o afrodescendiente hay que reconocerse como tal. Vaya interpretación vergonzante y vergonzosa del gomelito del DANE. Hay que ponerle, colegas sociólogos, mucha atención a las gomelidades de quien maquilla las cifras oficiales desde el DANE. Y volviendo a Ivancito Duque, ni siquiera camina como presidente, es incapaz de pronunciar un discurso como el que pronunció frente al pantano de Vargas en Paipa Gustavo Petro, hay que decirlo, y siquiera un signo de dignidad que me hace enorgullecer de Egan Bernal. Regresó sobriamente a Colombia, no admitió el esperpento de carro de bomberos ni de llegar directamente a aumentarle popularidad a este presidente más mediocre de la historia de Colombia, sino que llegó directo a Zipaquirá, donde sus coterráneos lo homenajearon y donde no admitió cruzarse con el pequeño subpresidente de Colombia. Esa es la realidad. No sé si Iván Duque se independice de su mentor, se rebele contra aquel que le da la teta pública de la primera magistratura del Estado. Si no lo hace, Colombia va más hacia el desbarrancadero con su gobierno mediocre en todos los campos, casi que ninguno se salva. Y los colombianos vamos a seguir así de inmaduros, votando por el que diga el innombrable. Ese es nuestro sino trágico, y si en este momento no tomamos conciencia de que otro tipo de padre es posible, Colombia es inviable. Pelando el cobre desde las dos orillas.